En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, continuamos en esta redundancia tarde de domingo y ahora, como todos ustedes saben, tenemos una cita con la historia, una cita con don Pío Moa. Muy buenas tardes, don Pío. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, felicidades por esas conferencias que ha tenido usted, tanto en Santander como en Benidorm, en Alicante, ¿no? Sí, bueno, he estado presentando el libro Los mitos del franquismo. Explicando un poco su carácter y su objetivo, ¿no? Es un libro, vamos a decir, de combate contra la mentira institucionalizada, contra la mentira profesionalizada, que decía Julián Marías. Pero es curioso porque el encargado del hotel de Santander me dijo que habían estado recibiendo llamadas y avisos por internet de que causasen el acto, de que el acto no tuviera lugar, porque decía que era de fascistas. Claro. Íbamos, aparte de mí, estaban Fernando Paz y Alfonso Arteseros. Sí. Entonces, hablando... Pues, buena presentación es esa, sí, con de la cuestión de... mi amigo Fernando Paz Sí. y Alfonso. Bueno, pues así fue. Afortunadamente, los del hotel mantuvieron su compromiso. Su compromiso de permitir el acto. De permitir el acto. Pero en cambio me dijeron que otro acto que tenían ya programado, es una asociación cultural que se llama Alfonso I, que tenían ya programado en otro hotel, después de tenerlo todo listo, se acoquinaron los del hotel y lo suspendieron. Bueno, y es lo que tratan de hacer. Esta gente... Algo parecido, en mucha menor escala, claro, pasó en Benidorm. Porque a los organizadores le dijeron, oye, ¿cómo es que traes a un tío tan de derechas? Como Pío Moa. O sea, esta gente, aparte de que es absurdo decir que soy de derechas o lo que sea, ¿no? Yo procuro ser veraz como historiador. Me gusta esta definición. No se trata de ser de derecha ni de izquierda, se trata de ser veraz. Exactamente. Entonces, claro, estas personas no tienen la menor idea de lo que es la democracia. La democracia se puede expresar los de derechas, los de izquierda, los de centro y los de donde quieran. Se puede debatir. Se pueden expresar y si quieren debatir. Debatir, esos nunca llegan a nada. Pero su idea, la idea de la democracia que tiene mucha gente aquí, es que solo ellos tienen derecho a expresarse. Los demás tienen que callarse. Porque ellos tienen derecho a imponer. Sí. Son fascistas, como ellos dicen, ¿no? Claro. Y si uno no piensa como ellos, es fascista y no tiene derecho a hablar. O sea, con lo cual nunca se puede contrastar distintos puntos de vista. Sí, no, por supuesto, ¿no? Pero es que aunque no se contrastaran, ¿no? Simplemente usted tiene derecho a hablar. Una democracia es así, es una base fundamental de la democracia. Lo cual revela una vez más que toda esta gente no tiene nada de demócrata, ni nunca lo tuvo, porque ya he dicho que el antifranquismo es esencialmente antidemocrático. Es una cosa que la gente no acaba de entender, pero es así. Sí, el antifranquismo hubo en España, el franquismo fue en España, no fue en ningún caso demócrata. Para nada. Y la verdad es que estamos en esta situación y en Benidorm, a pesar de todo, estuvo muy bien. Era una sala para 200 personas y se llenó y quedaron fuera 60 o 70, ¿no? Hubo también también una intervención en la radio local, cosa que en Santander fue imposible. Es decir, el vacío que hacen los medios es terrible, ¿no? Otra actitud antidemocrática, ¿no? que estamos viendo, ¿no? Claro, luego se quejan de quién vende libros y quién no vende. Claro, es muy complicado en un silencio mediático llegar a vender libros y aún así usted los vende. Eso les duele mucho, sí, pero la verdad es que no me importa si les duele o les deja de doler. La cuestión es que es una cuestión de derecho, nada más. Ellos no tienen por qué andar saboteando. Es el espíritu de la checa que sigue teniendo la izquierda y que se ve también en sus consignas, a por ellos como en Paracuellos, arderéis como el 36, todas estas historias que las repiten. No han aprendido nada de la historia, muchísima gente. Porque en una democracia este tipo de gente debía estar estrictamente perseguida, porque ataca la libertad de los demás. Pero no lo está, porque ni el PP ni el PSOE han tenido nunca un pensamiento democrático, que es otra cuestión que la gente no acaba de entender. Sí. En fin. Se hace un silencio. Sí. Se dan por buenas una serie de cuestiones. Sí. Eso pasa, es impune.
igual que cosas que hacen los separatistas, queda impune. Y basta con decir que una persona es fascista, que ellos consideran fascista, para que haya patente de curso para silenciarla. Exactamente. Y se amenaza a hoteles, se amenaza a centros de convenciones, para que el que quiera expresar, pues en este caso un libro, como los mitos del franquismo, pues que no tenga cabida, claro, porque usted en ese libro pone en evidencia muchísimas cosas, muchísimos mitos. Sí, claro. Bueno, pues hay que hablar también un poco de la cuestión de la financiación de este programa, porque como decíamos la semana pasada, hemos cubierto solo la mitad de septiembre. Desde entonces habríamos cubierto todo septiembre si no llegaran los impuestos, que nos vuelven a colocar en la misma situación. Entonces, octubre, ¿no? La mitad de noviembre. Eso es. Tenemos la mitad de noviembre cubierta. Debíamos tener ya todo noviembre, pero claro, es para no perder la costumbre, hay que hablar de nuevo de esta cuestión, ¿no? Yo no acabo de explicarme, ya he dicho que si 300 oyentes, que tenemos muchísimos más, simplemente dieran al banco la orden de ingresar 20 euros cada mes en la cuenta de nuestra cuenta. En la asociación Cuenta de Ideas. Tendríamos muy de sobra para garantizar este programa, que es un programa de agitación cultural que quiere además hacer otras cosas. Queremos hacer otras cosas y con eso tendríamos una base suficiente, ¿no? Y sin embargo, la derecha es extremadamente le cuesta movilizarse, pasiva. O sea, yo no sé a qué lo atribuye usted. Porque realmente la izquierda sí se mueve. O sea, Podemos ha recaudado cientos de miles de euros en campañas de estas de microfinanciación. En cambio, en la derecha es algo extraño. Parece que prefieren quejarse, porque están quejando siempre, eso es verdad, antes de hacer algo o ayudar a alguien que hace algo. Esto es muy lamentable y claro, viendo esta actitud uno comprende que la derecha que la izquierda y los separatistas pues ganen todas las batallas, porque claro, si una de las partes no da la batalla, pues tienen todo libre. En fin, quiero animar a nuestros oyentes que sin duda aprecian este programa a que lo apoyen. Lo apoyen y además lo difundan en la medida de sus fuerzas, que hoy día con las redes sociales es muy amplia. Sí, estamos de enhorabuena porque hemos pasado los 100.000 descargas en YouTube. Hay que ir a por el millón, pero por supuesto, hay que ir a por el millón. Pero hay que decir que en los meses que lleva bueno, ya lleva una temporada, pero ya lleva un año y pico. Pero desde que estamos en YouTube, sean 6 o 7 meses, y hemos conseguido más de 100.000 descargas, y eso es para felicitarse. Pero efectivamente, como usted decía, hay que intentar apoyarlo financieramente. Sigue siendo poco para generar verdadera opinión pública, que es de lo que se trata. Y en fin, podemos ir ya con el tema de hoy. Estamos en la serie de sesiones sobre franquismo y antifranquismo. Y como recordábamos... y hoy vamos a hablar de la persecución religiosa dentro del franquismo y antifranquismo, en esa serie de programas que estamos haciendo. Eso es. Porque, como decíamos, la guerra civil surgió en una Europa en que estaban en pugna sobre todo 3 grandes ideologías, que eran el liberalismo, el marxismo y los fascismos, ¿no? Y en y las 3 influyeron en España, sobre todo la marxista, la marxista extremista, además. Esta fue la que más influyó. Pero en España hubo otra cuestión que no aparece en las luchas políticas, o aparece muy en segundo plano en las luchas políticas del resto de Europa, y es el catolicismo, la Iglesia. Decíamos que el ataque a la Iglesia era casi lo único en que estaban de acuerdo todas las fuerzas de izquierda y separatistas, excepto solo hasta cierto punto el PNV, y porque en lo demás las luchas entre ellos fueron sangrientas, ¿no? Así que vamos a examinar un poco el resultado de esta unanimidad contra la Iglesia Católica. ¿Por qué? Es algo que me pregunto. Vamos primero a describirlo un poco para que la gente lo recuerde, porque esto es un hecho histórico y debe recordarse, ¿no? Y más ahora. Hubo una persecución que tomó enseguida proporciones enormes. Me estoy basando en los mitos de la guerra civil, ¿no? Tomó proporciones enormes y que probablemente fue más sangrienta que las del Imperio Romano e incluso que la Revolución Francesa. Caerían en torno a 7.000 religiosos, incluyendo 13 obispos, más 3.000 laicos católicos por el mero hecho de serlo, y un número
indefinido, pero muy elevado, de otros que simplemente pues, eran católicos y ya está, ¿no? Y en la mitad de ellos solo en los primeros meses de la guerra. Otro aspecto de esta persecución fue su sadismo, su crueldad extrema, ¿no? Por ejemplo, un anciano coadjutor fue desnudado, martirizado y mutilado, metiéndole en la boca sus partes viriles, por ejemplo. A otro lo fusilaron poco a poco, apuntando sucesivamente a órganos no vitales para alargar la agonía. Algunos fueron toreados, que es curioso que luego algunos decían que los nacionales habían toreado. Había sido exactamente al revés. En la Plaza de Toros de Badajoz, que nunca existió esa matanza, etcétera, ¿no? Eso fue un mito que además usted lo revela en Mitos de la Guerra Civil. Sí, a algunos le sacaron los ojos y lo castraron, a un capellán le sacaron un ojo, le cortaron una oreja y la lengua y le degollaron. O sea, como los que está haciendo el Estado Islámico actualmente, cosas muy parecidas. Es curioso. A otro le torturaron con agujas saqueras delante de su anciana madre. O sea, estos son hechos reales que ocurrieron. Otro fue atado a un tranvía y arrastrado hasta morir. Hubo 11 detenidos en una checa, todo esto en Valencia, pero en el resto fue algo muy parecido. 11 detenidos en una checa fueron golpeados y cortados con mazas, palos y cuchillos hasta hacerlos pedazos. Bastantes fueron asesinados lentamente en espectáculos públicos, a hachazos, etcétera, ¿no? Un cadáver, por ejemplo, tenía una cruz incrustada entre los maxilares. Se la habían metido a una profesora de la Universidad de Valencia, le arrancaron los ojos y le cortaron la lengua para impedirle seguir gritando «Viva Cristo Rey». Y a otra seglar la violaron delante de su hermano, que estaba atado a un olivo, y luego mataron a los dos. Casos como estos están recogidos en la investigación de Cárcel Ortí, en la Gran Persecución, España 1936-39, y referidos solo a la diócesis de Valencia, como digo, pero se repitieron en las regiones con algunas variantes, como la de personas arrojadas vivas a fieras en el zoo madrileño y también en Barcelona. Desaparecieron. Y de todo esto hay constancia, esto es verídico, no estamos dando opiniones, esto es información. Testimonio, exactamente. Testimonio. Y esto refleja una de las diferencias entre la represión en la zona nacional y en la zona roja. Es el extremado sadismo como que se produjeron en la zona roja. En la zona hay otra también que ya hemos señalado otras veces, y es que en contra de todo lo que dicen estos, el terror de la derecha fue un terror de respuesta. O sea, las violencias y agresiones contra la Iglesia y en general contra los católicos y contra la derecha empezaron ya a 20 y tantos días de comenzada la República, con la quema de iglesias, de bibliotecas, de centros de enseñanza, etcétera. Prosiguieron a lo largo de toda la República con atentados, asesinatos, etcétera, etcétera. En la Revolución del 34, pues unos 40 eclesiásticos fueron asesinados, seminaristas y eclesiásticos, y así sucesivamente, ¿no? Y cuando llega ya el Frente Popular, pues ya es una orgía de destrucción de templos, de agresiones, de humillaciones, etcétera. Y luego en la guerra, pues ya recordaremos también algo que ya comentamos, y eran las incitaciones al odio que había contra la Iglesia, había en la prensa, de una manera completamente impune, hablaban de hacer lo que luego hicieron. Claro. Y luego hay una cosa, don Pío, yo le quería preguntar, que claro, esto no es nada nuevo en el sentido de que ya lo venían anunciando, ya desde el año 31, ¿no? Sí, ya se venían lo que pasa es que no habían tenido la oportunidad. En cuanto la tuvieron, como en el 34, ya empezaron. En cuanto a los asesinatos, en cuanto a los incendios y ataques, ya venía de antes. Era constante, ¿no? En fin, varios obispos fueron vejados y apaleados, al de Barbastro le cortaron los testículos, en fin, cosas de estas, ¿no? Y con frecuencia, una de las cosas que hacían también era ofrecer a la víctima salvar la vida a cambio de algún acto antirreligioso, como blasfemar, pisar un crucifijo y cosas de estas. Pero parece que rara vez lo consiguieron. Por eso el célebre poema de Paul Claudel, ¿no? Y ni una apostasía, pas sin apostasía. Que eso fue también digno de mencionar, ¿no? Que no hubo apostasía, que hubo y que muchos murieron perdonando a sus enemigos, verdugos, etcétera, ¿no? A sus verdugos, eso. Sí, las vejaciones, o sea,
Bueno, hay otro libro clásico de este, y nunca rebatido, claro está, de Monseñor Antonio Montero, ¿no? La historia de la persecución religiosa en España, ¿no? Y hay otros libros más, es decir, sobre esto se ha escrito bastante, ¿no? Y el ensañamiento con las víctimas proseguía muchas veces sobre los cadáveres, los cuales eran golpeados, quemados o tirados por barrancos para que los comieran los perros, ¿no? En los conventos eran exhumados a menudo ataúdes y esqueletos o cuerpos momificados y expuestos al ludibrio público. Estos eran los que se presentaban como apóstoles de la cultura, ¿eh? Y... en fin, en los cementerios se quebraban las cruces, se rompían las lápidas con alusiones cristianas, etc. Y la persecución fue también más amplia sobre las cosas, vamos a decir, que devastaron un ingente patrimonio cultural e histórico, ¿no? Tesoros históricos y artísticos, como fueron Pasto de las Llamas, como retablos, tapices, cuadros, custodias, imágenes sagradas de grandes pintores y escultores, como Montañés, como Salcillo, Pedro de Mena, José María Sert, Alonso Cano, y otros monumentos importantes de la arquitectura y escultura religiosa quedaron abatidos. No bastó con el ensañamiento, sí, con sí, las personas, con los clérigos, sino que además ardieron también antiguas y valiosísimas bibliotecas de conventos, seminarios y catedrales, así como archivos diocesanos y capitulares. O sea, al principio fue mera destrucción, luego saqueo, requisas sistemáticas, en fin. Fue una cosa terrible. Bueno, esto hay que recordarlo porque fue así, efectivamente. Y es una cosa verdaderamente vergonzosa que los que se identifican con todas estas cosas, con los autores de estas cosas, pues estén siempre a la ofensiva, acusando a los demás. Esto además fue un genocidio. Usted recordará que Preston y otros cuantos están hablando del genocidio español. No hubo ningún genocidio por parte de los nacionales, pero este sí fue un genocidio. Es un intento de exterminio de un grupo social o de una cultura. Aquí fueron las dos cosas. O sea, fue un intento de exterminio, y en parte conseguido, del clero y de muchos católicos, por el hecho de serlo, no porque hubieran cometido ningún crimen, y al mismo tiempo el intento de erradicar la cultura cristiana de España. Porque esto, insisto, es lo único en que estaban de acuerdo las izquierdas republicanas, los anarquistas, el separatismo catalán, separatismo vasco a medias. Siempre que fuera en el resto de España le daba igual. Dentro de Vizcaya intentaron proteger algo, pero no protegieron demasiado. No, proteger a los suyos, a los separatistas, sí, por llamarlo de alguna manera. Recordará usted que, bueno, ahora mismo están de nuevo en campaña hablando de los 14 curas fusilados, que llaman los curas vascos fusilados por los nacionales, por los navarros. Fueron, no, sobre todo. Los miles. No es esa la cuestión, no es solo la cuestión esa. Es que estos curas, que no eran fusilados por ser vascos ni por ser curas. Fueron fusilados porque eran apóstoles, vamos a decir, del anti-España, es decir, estaban del odio a España, ¿no? Del separatismo, el odio a España, un poco como han sido después, posteriormente, los curas proetarras, que han apoyado y han parado a la ETA. Es que, si usted me permite, estos curas no son fusilados por ser curas ni por ser vascos, son fusilados por colaborar con aquellos que fusilaban al resto de curas al resto de España. Exactamente. Y es que esto es muy importante dejarlo muy claro. A estos curas, desde luego, les importaba muy poco la suerte de los demás. Porque, claro, hubo muchos más curas vascos fusilados en la propia Vizcaya que estos. Y sobre todo en el resto de España, porque curas vascos había por todas partes. Pero, sin embargo, parece que no les importó gran cosa. Es más, el PNV se dedicó a disimular en el exterior la persecución, poniéndose como ejemplo. Miren, en Vizcaya los templos están abiertos, en fin, teóricamente no se matan curas, pero sí se hacía. No se mataban a sus curas, por decirlo de alguna manera. Sí. Queda muy feo decir esto. Luego hablaremos también que en Cataluña pasó algo muy semejante, ¿no? Pues si quiere, don Pío, justo en este momento cortamos, nos vamos a publicidad, tomamos fuerzas y continuamos aquí en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, hoy hablando sobre el franquismo y el antifranquismo, y hoy toca la persecución religiosa. En Radio Inter, Cita con la Historia, con Pío Moa, y presentado por Javier García Isaac. Pues continuamos aquí en Cita con la Historia, en Cita con don Pío Moa, y la verdad es que
Yo, muy sinceramente, se me están poniendo los pelos de punta. Esta persecución religiosa, que por cierto, ahora Pedro Sánchez vuelve a sacar el tema, ese anticlericalismo que parece que lleva en las venas, no sé a cuento de qué, pero parece esto es una cosa monstruosa. Es como si ahora en Alemania los nazis empezaran a jactarse de lo que habían hecho con los judíos. Porque es un genocidio del mismo tipo, mucho más pequeño, porque era no había porque no ganaban y porque no había tantos clérigos, ¿no? Pero en fin, es de ese estilo. Es extirpar la cultura cristiana, eso es genocidio, y exterminar a un grupo social por ser un grupo social, sin más, ¿no? Bueno, pues hay que decir que la izquierda en general, y no me refiero a la izquierda extremista, la izquierda tipo El País, tipo Cebrián, cuando el Vaticano empezó a beatificar a los mártires de aquella época, empezó a poner el grito en el cielo diciendo que eso va contra la reconciliación. Ellos que no se han reconciliado nunca. O sea, es tremendo, ¿no? Claro, pero la derecha calla, el gobierno calla, bueno, la derecha, pues de alguna manera, vamos. Bueno, en definitiva, los revolucionarios es que no ocultaban su satisfacción por los logros alcanzados, y no solo ellos. Voy a citar algunas cosas. Andrés Nin, que fue el líder del POUM, que luego, a su vez, fue hecho desaparecer. Claro, decía: el problema de la Iglesia nosotros lo hemos resuelto totalmente yendo a la raíz. Hemos suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto. Claro. Solo en Cataluña fueron destruidos decenas de miles de volúmenes de la Biblioteca Franciscana de Sarriá, del seminario, del convento... En fin, empiezas a hablar y no terminas. Esto dice Andrés Nin. Sí. Bueno, Andrés Nin. En marzo del 37... José Díaz, jefe del Partido Comunista, que torturaría y asesinaría a Nin, fueron los rusos, ¿no? Sí. Pero estaban ellos, eran los comunistas, ¿no? Se congratulaba. Dice: en las provincias que dominamos hemos sobrepasado en mucho la obra de los soviets, porque la Iglesia en España está hoy aniquilada. Otros anarquistas, socialistas, etcétera, hablaban con la misma euforia. Estaban contentísimos de lo que estaba pasando, ¿no? A menudo se ha dicho que las autoridades republicanas, me refiero a Azaña y los demás, dice que se vieron desbordadas y trataron de frenar aquel movimiento. Pero no es cierto. Ni la prensa, ni los documentos, ni los antecedentes autorizan a creer tal cosa. Fuera de gestos aislados y declaraciones inefectivas que no llegaron a ningún lado. Companys, por ejemplo, ayudó a salvar al cardenal Vidal y Barraquer, que era muy nacionalista, y a los curas nacionalistas, pero como líder de un partido jacobino y anticlerical que era la Esquerra, su actitud fue básicamente indiferente o cooperadora, ¿no? O cooperadora, diría yo. Sí. Vidarte, por ejemplo, Simeón Vidarte, que era socialista y masón muy destacado, pues cuenta como cuando se enteró de que cuando Companys se enteró de que él acompañaba a Francia a un monje que era hermano de Negrín, y por eso le salvaba, ¿no? Sí. Soltó una carcajada, Companys. Dice: de estos ejemplares aquí ya no quedan. El diario azañista Política, Azaña, que eran los supuestos moderados, presuntamente pues atizaba las pasiones con noticias como esta, el 16 de agosto del 36. Dice: 100 millones de pesetas, unos 20.000 millones actuales, o sea, unos 150 millones de euros, más o menos, o 120 millones de euros, en la caja de unas monjas. Y se llamaban hermanitas de los pobres. Esto es una mentira absoluta, ¿no? Monstruoso, pero una manera de incitar al odio, ¿no? y a los represores y que se lo graban. Él se refería a las cajas privadas depositadas en los bancos, que fueron confiscadas por entonces, fueron abiertas, desterrajadas, ¿no? Literalmente, y una de las cuales pues contendría el supuesto botín de las monjitas. De las monjas. No se lo creen ni ellos, vamos. Además, me gustaría saber si es verdad qué hicieron con ese dinero, porque claro... Y por ejemplo, Radio Barcelona pues animaba. Dice: ¿qué importa que las iglesias sean monumentos de arte? El buen miliciano no se detendrá ante ellos. Hay que destruir la iglesia. Política, insisto, el de Azaña, publicaba sueltos como este el 18 de agosto del 36. Dice: ningún tesoro más precioso que la razón, la justicia y la libertad. Casi todos esos monumentos, cuya caída deploramos, son calabozos donde se ha consumido durante siglos el alma y el cuerpo de la humanidad. Es en la hipocresía. ¿Cómo deploran eso si son calabozos, etcétera? Pero fíjese, don Pío, que usted habla un mes después del 18 de julio. Un mes.
Después del 18 de julio ya estaban justificando el saqueo y la matanza y la destrucción de patrimonio nacional porque era eclesiástico. Sí. Dice, bien hallan los bellos versos del poeta sobre el castillo de sus antepasados arrasado por la Revolución Francesa, versos que terminan con un pensamiento tan nuevo en poesía como en política. Dice, bendito seas tú, viejo palacio, sobre el que pasa ahora la reja del arado, y bendito seas tú, el hombre que hace pasar el arado por ti. Dice, este canto era un canto al vandalismo, ¿no? Que se justificaba en el concepto jacobino de la razón. O sea, según ellos, la razón consistía en eso. O sea, un ejercicio de la razón consistía en hacer aquellas cosas que solo espoleaba a los incendiarios y saqueadores. Volviendo a Vidal y Barraquer, que era el ministro dice, Azaña cuenta que Vidal mostró mucha transigencia con las medidas anticatólicas que había tomado el gobierno del propio Azaña. Y dice Azaña, su catalanismo llega a extremos muy chistosos, pues no ve con malos ojos la disolución de los jesuitas, pero estima que ha podido hacerse una excepción con Cataluña, que son de otra manera y por supuesto mejores. La idea esa de ser una raza superior que venimos... claro, estaba presente. Estaba presente en esto. todo. Sí. En fin, que contra la idea que han intentado distribuir o difundir algunos de que sí, hubo esa persecución, eso no lo pueden negar, es imposible, y su crueldad tampoco, aunque procuran minimizarla. Es que el gobierno hizo lo que pudo para impedirla. No, ni el gobierno ni los partidos, todos ellos colaboraron en eso porque era lo único en que estaban de acuerdo. Sí, lo que más les unía a toda esta gente del Frente Popular, por decirlo de una manera, era su anticlericalismo. Luego anticlericalismo, no, anticatolicismo. Anticatolicismo, perdón. Que es distinto. El clero, era una manera de llamarlo. Y Azaña, vamos a ver a Azaña, que era el moderado, según dicen, que además en sus diarios está lamentando constantemente muchos desmanes que hacían los suyos, ¿no? Pero la persecución religiosa apenas la menciona. Y eso a pesar de que le afectaba directamente, porque sus profesores en el Escorial, de cuando era joven, fueron masacrados casi todos. Él deja clara su postura en una anotación del 6 de septiembre de 1937, donde consigna la visita de uno de los raros supervivientes del colegio del Escorial, que le visitaron. Le visitó, se llamaba Isidoro Martín, un agustino, y Azaña expone cómo se dedica a amonestarlo al pobre fraile. Dice, lo pinta encogido y dándole la razón en todo, ¿no? Azaña culpa de la persecución a la propia Iglesia por intolerante. Dice, la ferocidad del todo o nada nos ha traído la situación actual. Decía que la Iglesia era el todo o nada, ¿no? Pues el clero y las derechas no habían sabido dejarse cortar un dedo para salvar la mano. Dice, las aspiraciones de la República, decía él, tenían que ser moderadas. Se empeñaron en creer que eran expoliadoras y demoledoras. Ya ve usted se ha perdido la mano y todo el brazo. O sea, hay que tener cuajo cuando realmente la Iglesia aceptó la República, procuró colaborar con ella, lo mismo la CEDA, etcétera, que además fueron los que salvaron a la República cuando las izquierdas la asaltaron en el 34. La boicotearon, efectivamente. No, la asaltaron directamente en el 34, ¿no? La revolución del 34, mal llamada de Asturias. Sí, porque era en toda España en principio, ¿no? En fin, lo que entendía Azaña por moderación de la República no se entiende muy bien. Máxime cuando él llegó al poder predicando dice en un discurso poco antes de llegar a la República, dice, no seré yo quien predique la moderación. Y verdaderamente no la predicaba. Dice. Y le dice al pobre fraile, usted no tiene ningún motivo para ser republicano, pero los tiene, y muy graves, para condenar la violencia, las rebeliones, las guerras. Pues ya ve usted, sus amigos fervorosos, los apasionados de la religión y del orden, son los causantes, no solamente de la desventura personal de usted y de sus compañeros, sino de las instituciones a que pertenecen. Es algo asombroso. Él parecía haber olvidado la insistencia baldía de las derechas en que él, como gobernante, pusiera coto al proceso revolucionario después del 16 de febrero. El agustino le expuso su deseo de marchar a Francia, pero no, claro, lógicamente no le dice que quiere ir a la zona rebelde, a la zona nacional. Y dice, cuando ha sabido por mí que el exministro católico Jiménez Fernández ha sido asesinado en Sevilla por los franquistas, se ha llevado las manos a la cabeza horrorizado.
Jiménez Fernández no fue asesinado en absoluto, siguió en el franquismo dando guerra, porque era un bocazas realmente, ¿no? Muy de estos católicos que sí, tenía razón en algunas cosas, pero básicamente en el conjunto no. O sea, era un demagogo, ¿no? Pero bueno, él siguió, durante el franquismo, siguió en su cátedra a la universidad, en Sevilla. Se le permitió. Se le permitió. Cuando mandaban a un policía a alguna de sus charlas, él se dirigía al policía: ¿entiende usted, fulano? Porque lo conocía. Sí. Las cosas son así. O sea, imagínese en la Unión Soviética que alguien le dice a alguien de la Checa: ¿entiende? Imagínese usted que alguien en la Unión Soviética, un disidente, pudiera hablar. Eso de entrada, vamos. Pero que se atreviera a encima dirigirse al policía de turno y amenazándole. Y avergonzarle y todo. No, esto es... En fin, otra explicación de hazaña pues tiene algo de alucinada, ¿no? Dice: ¿no sabe usted que me pintan como un furibundo enemigo de la Iglesia Católica? Dice: es estúpido desde mi punto de vista. Llamarme enemigo de la Iglesia Católica es como llamarme enemigo de los Pirineos. No sé qué ha pasado. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Dice: lo que no admito es que mi país esté gobernado por los obispos, por los priores, las abadesas y los párrocos. A lo que me opongo es a que los religiosos enseñen a los seglares filosofía, derecho, historia, ciencia. Sobre eso tengo una experiencia personal más valiosa que todos los tratados de filosofía política. Esto lo escribe el propio Azaña. Pero fíjense lo que... Claro, que él aprovechase el poder para clausurar centros de enseñanza, como hizo en el primer bienio. Algunos de gran solera y prestigio, como por ejemplo la Universidad de Deusto, que era la única que tenía un centro superior de estudios económicos en España. Clausuró también observatorios astronómicos, en fin, fue un desastre, ¿no? Y que lo hiciera, dice él, por una experiencia personal que según él valía más que todos los tratados de filosofía política. ¿Y en algún momento explica esa experiencia personal? Sí, lo explica en sus memorias. ¿Cómo se llama? El Jardín de los Frailes, que es su memoria. Es un libro muy interesante, muy bueno, en mi opinión. Hay que reconocer que todo lo que escribía Azaña escribía muy bien. Escribía bien, pero este libro es una especie de confesión de Azaña, en la que él no queda nada bien, a pesar de que proyecta todas las culpas posibles sobre el clero, vamos, sobre lo que le enseñaban allí, etcétera, ¿no? Es interesantísimo. Lo he analizado en un libro, en Los personajes de la República vistos por ellos mismos, y vale mucho la pena. Creo que es además una obra literariamente muy buena, aunque muchos dicen que es un pestiño. Eso ya se sabe, es cuestión de gustos, ¿no? No, pero si algo de bueno tenía Azaña, por decirlo, es que sería falta la verdad decir que escribía mal. Sus memorias son interesantísimas. Sí, son interesantísimas. Según Azaña, sería estúpido creerle enemigo de la Iglesia por medidas como las que había tomado. O sea, de disolver a los jesuitas, de clausurar centros de enseñanza, bibliotecas y mil cosas, ¿no? Pero aún más peculiar es su presunción de que antes que él gobernaba el país los obispos o las abadesas. Eso nunca ocurrió. Pero es de este tipo de acusaciones absurdas, claro, pero que le sirven para justificar lo que él hace, que eso sí que no tiene justificación, ¿no? Y la persecución pues venía alimentada por una brutal propaganda e innumerables agresiones y actos de vandalismo ya desde el mismo comienzo de la República, como dijimos, ¿no? Digamos que fueron asesinados, por ejemplo, entre las elecciones del 16 de febrero y el 36 y el 18 de julio fueron asesinados 17 sacerdotes, aparte de incendiados montones de edificios. Otros fueron golpeados, encarcelados, etcétera. Eso antes de la rebelión, antes del 18 de julio, ¿no? Y todas estas cosas con Azaña en el gobierno, que no le opuso ningún obstáculo real. Aquello ocurría y seguía ocurriendo impunemente y ya está, ¿no? Ningún reparo. Eso es. Y por otra parte, se decía que los curas desde las iglesias disparaban contra el pueblo y estupideces así, ¿no? Jamás... en fin... por otra parte, claro, esta persecución pues desacreditaba al Frente Popular en el exterior también, ¿no? Por eso, por ejemplo, los comunistas dieron una directriz que ordenaba lanzar una campaña internacional contra los cuentos de persecución religiosa. Y el PNV
en particular su ministro Irujo, hizo cuanto pudo por disimular ante el exterior la magnitud y los efectos de las matanzas. Esto el PNV, católico, se declaraba católico. Según el PNV, los auténticos católicos eran los vascos, porque los españoles jamás lo habían sido. Eso decía Sabino Arana, ¿no? En fin, esto es lo que había, ¿no? Y claro, esta rabia y esta furia pues han originado explicaciones, intento de explicarlo, que no son muy convincentes, ¿no? De acuerdo con una de ellas, las iglesias y conventos, como decía, servían de polvorines o de fortalezas desde las cuales curas y frailes disparaban contra el pueblo, aunque no se ha aportado ni un solo caso fehaciente de tal cosa. Estas cosas. ¿No? Y es un infundio que tiene ya una larga tradición, iniciada en la primera mitad del siglo XIX, se recordará el bulo de que los frailes envenenaban las fuentes, envenenaban las fuentes para provocar el cólera, etcétera, y que eso dio lugar a una matanza de frailes. También en la Segunda República pasó algo parecido con los caramelos envenenados. Decían que las monjas estaban repartiendo caramelos envenenados a los niños, ¿no? Y eso uno de los colaboradores de todo esto, que era Osorio y Gallardo, que era un republicano, que fue embajador del Frente Popular en varios países, explicaba en Europa la persecución diciendo que muchas iglesias se habían convertido en fortalezas. O sea, él mismo, que no era comunista, ni era vamos a decir, pasaba por moderado. Justificaba. Lo justificaba. Por ejemplo, hay además un fondo de frivolidad intolerable en todo esto, ¿no? A raíz, por ejemplo, de la quema de conventos, bibliotecas y escuelas en mayo del 31, apenas iniciada la República, Rivas Cherif, que era el cuñado de Azaña, cuenta una frívola charla entre ellos, en los que Azaña dice: si se le arguía aduciendo a la matanza de frailes del 34 del siglo pasado sobre texto de haber envenenado las aguas, decía que él no lo creía así, pero que si el pueblo lo aseguraba, era desde ese momento una verdad histórica irrebatible. Ya está. Además, el pueblo no decía nada de eso. Él lo decía unos cuantos que decían representar al pueblo, claro. En fin. Pero claro, era un cúmulo de despropósitos, sí, que se destilaba odio, ¿no? Sí, un odio que se manifestaba, claro, en lo que realmente hubo, ¿no? Luego hay otro argumento para explicarlo, que es más matizado, y que alude a la excesiva influencia o a la interferencia política del clero o a su hostilidad a la República. Por ejemplo, Azaña menciona imaginarios gobiernos, como hemos visto, de obispos o abadesas, o achaca la persecución a la intransigencia, a la ferocidad del todo o nada, que achaca a los católicos y que no era absolutamente falsa. Absolutamente falsa, ¿no? La Iglesia en realidad había perdido en buena parte su poder material al ser despojada de sus bienes territoriales por la desamortización de Mendizábal, y luego había sido perseguida y disuelta las órdenes religiosas en la época de predominio jacobino a lo largo del siglo XIX, y en cambio se había acomodado razonablemente bajo el liberalismo moderado. En la época de la restauración. Su influencia era real, claro, pero arraigaba en una historia de muchos siglos, en la creencia de la mayoría de la población, que era católica. En sus instituciones culturales y sobre todo porque y por contraste y también como reacción a la experiencia de los espasmódicos periodos, ¿no?, de exaltación anticatólica. Daba un pozo, por decirlo de alguna manera, de tranquilidad o de seguridad, ¿no?, y de sabiduría, sí, en algunas ocasiones, ¿no? Sí, lo que fuera, pero eso de que ellos eran los que gobernaban es una sandez, ¿no? No vamos a hacer la publicidad, don Pío, sí, pero bien, incluso si hubiese sido verdad, eso no justifica. No justifica. Claro, es que no justifica nada. Claro. O sea, además ellos decían, si vamos a cambiar esto para bien, erradicando el poder de la Iglesia, pues porque decía que no. Pero no se trataba es que ellos justifican esto y hay que exterminar. Claro, sí, es que eso es la barbaridad, ¿no?, de la que estamos hablando. Sí. Pues nos vamos a la publicidad, volvemos ahora mismo en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. En Radio Inter, Cita con la Historia, con Pío Moa, y presentado por Javier García Isaac. Seguimos en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, y teniendo una interesantísima charla fuera de micrófono, ¿no? Se acabó el tiempo en las medias tintas.
Sí, es que las cosas hay que decirlas. La verdad, si no nos basamos en la verdad, pues vamos a cometer enormes errores. La reconciliación era real ya en el franquismo y ahora se está envenenando de nuevo a la gente y eso suele traer muy malas consecuencias. Y ya que empiezan con eso, pues hay que recordar la historia como fue, porque si no... Lo que no basta es con callarse y decir, no es el momento de hablar. No, si alguien habla, hablemos todos. Siempre es el momento de hablar. Siempre. No hay por qué, claro, si ellos están fomentando el odio, hay que pararles un poco los pies, de manera, diciendo las cosas claras, ¿no? Pero no fomentar el odio a su vez. No. Pero claro, ellos están ahí de nuevo, arderéis como en el 36, cuellos como paracuellos. Porque claro, pueden decir, es que son 4 chiflados, 4 extremistas. Son 4 o 40 o 4.000, pero aparte de los que sean, es que los otros, los que pasan por moderados, les aplauden o miran a otro lado. Dejan, no pasa nada. Son bobaditas. Es que no hay mejor cosa para acabar con el odio o acabar con estos que dejar las cosas claras y contestar a cada insulto. Hay que contestar. La reconciliación tiene que ser sobre la verdad. Es sobre la verdad. Sobre la verdad. Si no, es falsa. Pues continuamos hablando sobre la persecución religiosa en el vamos a ver un poco la acusación que hace Azaña de intransigencia y de ferocidad a la derecha, ¿no? Quiero decir, a la Iglesia, que además es un tópico que ha sido aceptado incluso por algunos sectores conservadores y del propio clero. Pero la realidad es la inversa, justamente. No fue la Iglesia la que hostigó a la República, fueron los políticos republicanos y revolucionarios, ¿no?, de la República quienes hostigaron constantemente a la Iglesia. Ni siquiera cuando... Fíjese lo que fue la tremenda agresión de mayo del 31, recién llegada a la República, quemando más de 100 iglesias, bibliotecas y escuelas. Insisto, siempre habla de la quema de celebrarse la conmemoración de la República, un mes de proclamado de la República. Sí. Pues eso pues es una agresión terrible. Bueno, pues no hubo ninguna respuesta violenta por parte de la Iglesia. Ni siquiera, o sea, la CEDA, que era el partido católico, no solo acató al nuevo régimen, sino que lo salvó literalmente en octubre del 34, cuando el régimen fue asaltado por las izquierdas, ¿no? Estos son hechos reales. Lo otro es como literatura y retórica que se apoya una frase en otra, en fin, un tópico en otro, pero que vas a ver el fondo de ellos y no hay nada, ¿no? Pero, del 31 al 36 ser católico era un acto de valentía, ¿no? Sobre todo porque el 36 la zona republicana. Eso era del Frente Popular, ya no existía la República. Uno de los grandes errores que se ve en la historiografía es seguir llamando republicanos al grupo Frente Popular. Frente Popular. Fue el que destruyó la República, ¿no? Eran republicanos en el sentido que no eran monárquicos, claro está, pero eran revolucionarios y además cuando se llama republicanos da la impresión de que hay una continuidad entre la República del 31 y ellos, y eso no es verdad. Hay otra explicación, una tercera explicación, de este odio, de esta persecución, que incluso se esgrime en círculos conservadores, ¿no?, diciendo que la Iglesia se ganó el odio del pueblo, que no es cierto, por haber olvidado al pueblo, por no haber atendido a sus necesidades y por haberse aliado estrechamente con las capas reaccionarias o con el capitalismo o con los ricos, etc. Esto se ha repetido muchísimo. Esto lo sostiene incluso Salvador de Madariaga, que sigue sin crítica otras acusaciones de las izquierdas, ¿no? Decía, cito a Madariaga: la Iglesia solía ponerse infaliblemente al lado de las peores causas de la vida nacional, apoyando siempre al poderoso, al rico, a la autoridad opresora, al sacerdote que había llegado a ser con excesiva frecuencia objeto de aversión popular. Por supuesto, existía una intensa aversión popular, es decir, aversión de una parte de la población en todos los sectores sociales, pues otra parte seguramente mayoritaria pensaba de otro modo, se sentía católica realmente, ¿no? Esto ocurría además no entre el pueblo llano, quienes organizaron y propulsaron la propaganda anticatólica, no eran gente, pues, profesionales, intelectuales, políticos de esta gente. Pero el sentimiento, además, el sentimiento de odio, no procedía de la conducta del clero, porque
para los que sembraban ese odio, daba igual lo que hiciera el clero. Siempre sería interpretado lo que hiciera de manera hostil por personas ideologizadas. Daba igual. Porque por otra parte, sí, como era, de hecho, la Iglesia, pues trataba, incluso intentó sindicatos católicos, etcétera, que eso les ganaba todavía más odio, porque era entrar en un terreno que los otros creían que era propio y exclusivo, ¿no? El argumento de Madariaga y de tantos otros, pues tendría sentido si el blanco del exterminio hubieran sido las jerarquías eclesiásticas o los sacerdotes de los barrios acomodados, que serían los que colaboraban con los ricos, ¿no? Pero no fue así. O sea, los incendios de mayo del 31 se dirigieron, y no por casualidad, contra centros de formación profesional o escuelas salesianas para obreros. Es decir, que estaba... En realidad, los perseguidores detestaban especialmente esas actividades porque las veían como una intromisión en el campo obrero que ellos consideraban que era su monopolio. Los curas y los frailes que se consagraban a estas tareas y no a defender al rico y a la autoridad opresora, vivían a menudo en auténtica pobreza y fueron igualmente acosados como alimañas. O sea, no se perdonaba a nadie, ¿no? Podrá argumentarse que la labor eclesial era de todas formas pequeña e insuficiente, pero eso no pasa de hablar por hablar. Porque la Iglesia sostenía una red de asilos de ancianos y desvalidos, asistencia a enfermos, centros de formación profesional y de enseñanza a obreros y jóvenes sin recursos, etc. Todo esto lo sostenía la Iglesia, que era tanto más importante en una época en que apenas existía la seguridad social. En aquella época la seguridad social era la que tenía la Iglesia. Claro. Sí, era la Iglesia. De hecho, era la Iglesia lo que suplía en alguna medida, ¿no? Lo que hacía la Iglesia, que fuera poco o mucho, y desde luego no era poco, pues no lo hacía nadie o casi nadie. No lo hacía el Estado, no lo hacían los partidos, no lo hacían los sindicatos. Y es muy significativo que Azaña pretendiera prohibir la beneficencia religiosa. No solo les prohibía un montón de cosas, sino que además, regándolos a la miseria, sino que les prohibía incluso la beneficencia, en las discusiones que hubo en torno a la Constitución, ¿no? Y también se ha alegado otra explicación, el carácter rutinario, seco y sin contenido espiritual del clero y de su doctrina. El propio Madariaga, sigo citándolo, dice: los revolucionarios han destruido las iglesias, decía con tristeza una de las lumbreras catalanas en el puerto de Barcelona a bordo del barco que le llevaba al destierro. Pero el clero había destruido primero a la iglesia. Esta lumbrera debía ser Vidal y Barraquer, que era un pájaro de cuenta. Vidal y Barraquer. Vidal y Barraquer. Que fue salvado además por amistad política con los separatistas. De creerle, los religiosos estaban siendo masacrados no por defender a la Iglesia, sino por haberla destruido. Es que, según él, habían destruido a la Iglesia y les castigaban por haberla destruido. Destruido a la Iglesia. Es absurdo, ¿no? Claro. Es una frase nada caritativa de un cardenal que se salvaba sobre los que sin tanta suerte o sin tantas relaciones eran asesinados a racimos. Sobre todo usted sabe, don Pío, que en Cataluña en los últimos días de la guerra la izquierda republicana, según va huyendo hacia los Pirineos, pues va dejando un reguero de muertos, y muchos de ellos clérigos. El Frente Popular, sí, las izquierdas en general, sí. Pero la presunción de que la religiosidad era formulista y hueca seguramente era cierta en muchos casos, ¿no? Pero no pudo serlo en general, como demuestra que las víctimas, que muy a menudo aceptaron el tormento y la muerte por no renegar de sus creencias, lo hicieron perdonando a sus verdugos. Eso, como ya hemos dicho, o sea, eso devela que sí, podía ser hueca y formalista en muchos casos, pero en otros muchos no lo era. Sí, yo me estoy aguardando ahora mismo, don Pío, como Arturo Mas en Tarragona asiste a la beatificación de 13 monjas asesinadas en este periodo, ¿no? Sí. Pero asesinadas según pues su socio de gobierno en la actualidad, que era la Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, que en la actualidad él va a una beatificación y luego al día siguiente está en el Palacio de Sant Jordi firmando acuerdos con los herederos de los asesinos de estas monjas, ¿no? Sí. O sea, yo creo que quienes hacen estas acusaciones desde el punto de vista católico, porque lo hacen también clérigos y tal,
es dudoso que estos acusadores estuvieran dispuestos a tanto, o sea, a sufrir el martirio de la manera en que lo sufrieron los otros, ¿no? Y, en fin, no hay ninguna otra institución o grupo social que pueda presentar un balance semejante de sacrificio y reconciliación, realmente. Sí, sí. Se compartan unos sus ideas. Esa es la, se puede o no es compartir sus ideas, pero el martirio y sobre todo la no apostasía de esto es digna de mención, ¿no? Sí. Pero, bueno, vamos a ver, queda poco tiempo ya. 5 minutos. 5 minutos. Bueno, quiero mencionar, por ejemplo, dentro de toda esta literatura justificativa de aquel genocidio, pues Francisco Ayala, un escritor que por lo común es más bien ponderado, pues afirma: les decían, por ejemplo, si quieres salvarte tienes que cagarte en Dios y blasfemar. Y los pobrecitos lo hacían, y entonces los mataban para que fuesen al infierno. Sí, al parecer los asesinos creían en el infierno. Por lo demás, ¿qué casos cita Ayala? Ninguno. Pese a lo cual habla en general como dando a entender que era lo común. Y luego en el bando franquista se leían a veces jactancias de que muchos de los izquierdistas fusilados se habían convertido en el último momento, lo que probablemente era cierto en algunos casos, porque la mayoría habían tenido, al menos en su infancia, una formación católica, y en la angustia de la muerte inmediata podía ser que volvieran a sus creencias. En algunos casos ocurría, en otros no. Aparte de quienes lo hicieran con la intención de que los indultasen, como probablemente fue el caso de uno de los chequistas más brutales, García Tadell, que se convirtió. pero la conversión no se esgrimía como medio de evitar la ejecución, sino solo para permitir al reo morir en gracia, según la antigua tradición, ¿no? Este García Tadell era un socialista que se distinguió por sus asesinatos y sus robos. Él robó un montón, aprovechó para robar a todo el mundo, y cometió el craso error de no repartir la ganancia con sus jefes y escapar con el tesoro a Francia. Allí fue denunciado y a su vez se metió en un barco para escapar a Hispanoamérica. Pero el barco recaló en las Canarias y allí fue identificado y fue fusilado después. Pero algunos de izquierdistas, como el cineasta, ¿cómo se llama? Fernando Trueba. No, el más famoso, antiguo. Buñuel. Luis Buñuel. Empieza a decir que claro que que el gobierno, los socialistas, estaban indignados de que hubiera robado y tal. No estaban indignados para nada, estaban indignados de que no compartiera, de que se llevara el tesoro sin que no compartiera con ellos, no el hecho de robar, sino que no repartiera. Estuvieron robando literalmente hemos tenido un programa sobre el yate del Vita y cosas así, ¿no? Que el expolio de patrimonio. Recomiendo a los oyentes esto. Recordad que todos nuestros programas, si usted se mete en YouTube o en el blog citaconlahistoria.es, ahí tiene un listado de todos los programas para que los pueda escuchar cuando quiera, se los pueda descargar. Ahí están permanentemente, si Dios quiere. También se ha esgrimido como argumento para explicar lo que ocurrió, pues la ignorancia y el bajo nivel cultural del clero, que había causado un desprestigio que habría conducido a la persecución. Y Madariaga, por un lado, hace ver que esto es infundado, porque señala cómo las provincias con mayor cultura popular, donde el analfabetismo estaba erradicado, como eran las muy clericales de Santander y de Álava, la provincia más devota de toda España, pues allí no pasó nada de eso, ¿no? Pero por otra parte, él sigue insistiendo en la censura, que vale la pena citar por esto. Bueno, como no nos da tiempo, lo vamos a dejar, porque este es un tema muy interesante y lo vamos en la próxima... Pues la próxima semana, si le parece, don Pío, continuamos con la segunda parte de la persecución religiosa. Porque es necesario hablar también de lo que ha significado el catolicismo en la historia de España y de lo que puede significar actualmente o no significar. Hemos hablado también de lo que significó el franquismo, es decir, el franquismo salvó literalmente a la Iglesia y, sin embargo, a partir del Vaticano II, la Iglesia... no correspondió, no se portó bien con... digamos que cambió de política, dejó al franquismo en el aire y parte de ella empezó a apoyar pues a los comunistas, a la ETA,
en fin, a todos a la oposición que había, ¿no? Usted lo comentó en un programa que tuvimos donde hablábamos del Concilio Vaticano II, y una de las razones que usted escribía y que además yo comparto es que el Concilio Vaticano II preveía que el comunismo era una opción que podía ganar. Sí, efectivamente. Claro, y entonces, de ahí salió el diálogo con los marxistas, que fue desastroso para la Iglesia. Desastroso, y ahí tenemos luego las consecuencias de la teología de la liberación, estos movimientos neomarxistas católicos o cristianos de la cantidad de curas y frailes que colgaron los hábitos, el vaciamiento de los seminarios, etcétera. Eso, desde el punto de vista de la Iglesia, no se puede decir que haya así cosechado un gran éxito, ¿no? Bueno, pues la semana que viene, si le parece, continuamos con esta serie de programas de franquismo y antifranquismo, y continuamos con la persecución religiosa, segunda parte. De acuerdo. No, pero muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias. A todos ustedes, gracias por su fidelidad. Les agradezco de verdad que sigan ahí, y por favor no olviden apoyar este programa. Pueden entrar en citaconlahistoria.es, apoyar a Taller de Ideas, y nosotros encantados de continuar para desmentir este Himalaya de mentiras. Estamos con la verdad y estamos con la historia. Que decía Besteiro. Hasta la próxima semana, amigos.